Hola maestra, le saluda Herón Tellez Martínez. En este vídeo se hablará de la evolución tratando los siguientes puntos. 1. Datos históricos de la evolución según Aristóteles, Lamarck, Cuvier y Buffon. 2. La contribución de Charles Darwin por el viaje de Beagle, sus observaciones y sus conclusiones. 3. La teoría de Darwin y Wallace, la evolución por selección natural, el origen de las especies y los hechos esenciales de la evolución. 4. Pruebas de la evolución como lo son los fósiles, formación y secuencia de rocas sedimentarias, distribución de fósiles. Empezaremos por el primer punto: datos históricos de la evolución según Aristóteles, Lamarck, Cuvier y Buffon. Aristóteles en la antigua Grecia Anaximandro sostuvo que los vertebrados, incluidos los seres humanos, descendían de los peces. Pero para Platón las cosas y los seres vivos respondían a una idea o esencia inmutable, como las sombras que pueden producir en el fondo de una caverna objetos que están en un mundo inaccesible fuera de ella. Poco después su discípulo Aristóteles se interesó por clasificar a los organismos vivos. Los organizó en forma ascendente, del más simple al más complejo, como sobre una escalera en la que cada peldaño estuviera ocupado por uno, pero su escala natural en la denominación de sus traductores al latín era inmutable, no admitía cambios en los organismos ni movilidad. En pocas palabras, Aristóteles clasificó los organismos en una escalera en la que cada peldaño estaba representado por un organismo diferente, del más simple al más complejo. Esta concepción no admitía evolución. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución. Propuso que la gran variedad de organismos, que en aquel tiempo se aceptaba, eran formas estáticas creadas por Dios, habían evolucionado desde formas simples. Postulando que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios organismos por su capacidad de adaptarse al ambiente. Los cambios en ese ambiente generaban nuevas necesidades en los organismos y esas nuevas necesidades conllevarían una modificación de los mismos que sería heredable. Para Lamarck la naturaleza habría obrado mediante tanteos con relación a los cuerpos vivientes, la naturaleza ha procedido por tanteos y sucesivamente, y su teoría podría sintetizarse en: las circunstancias crean la necesidad, esa necesidad crea los hábitos producen las modificaciones como resultado del uso o desuso de determinado órgano y los medios de la naturaleza se encargan de fijar esas modificaciones. Describió esta evolución como consecuencia de 6 puntos. 1. Todos los cuerpos organizados organismos de la Tierra han sido producidos por la naturaleza sucesivamente y después de una enorme sucesión de tiempo. 2. En su marcha constante, la naturaleza ha comenzado, y recomienza aún todos los días, por formar los cuerpos organizados más simples, y que no forma directamente más que estos. Es decir, que estos primeros bosquejos de organismos son los que se ha designado con el nombre de generaciones espontáneas. 3. Estando formados los primeros bosquejos del animal y del vegetal han desarrollado poco a poco los órganos y con el tiempo se han diversificado. 4. La facultad de reproducción inherente en cada organismo ha dado lugar a los diferentes modos de multiplicación y de regeneración de los individuos. Por ello los progresos adquiridos se han conservado. 5. Con la ayuda de un tiempo suficiente, de las circunstancias, de los cambios surgidos en la Tierra, de los diferentes hábitos que ante nuevas situaciones los organismos han tenido que mantener, surge la diversidad de estos. 6. Los cambios en su organización y de sus partes, lo que se llama especie, han sido sucesiva e insensiblemente formados. Por lo que la especie no tiene más que una constancia relativa en su estado y no puede ser tan antigua como la naturaleza. Además creó 2 leyes las cuales decían lo siguiente. Primera ley: en todo animal que no ha traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano le debilita y hasta lo hace desaparecer.
Segunda ley: todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias en que su raza se ha encontrado colocada durante largo tiempo, y consecuentemente por la influencia del empleo predominante de tal órgano, o por la de su desuso, la naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos individuos, con tal de que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos, a los que han producido estos nuevos individuos. Cuvier elaboró la teoría del catastrofismo, según la cual, a lo largo de la historia de la Tierra, sucedieron numerosas catástrofes que acabaron con la flora y fauna del planeta y dieron lugar a la aparición de animales y plantas diferentes. De este modo, Cuvier explicaba la existencia de organismos que se habían extinguido y que se conocían solamente por sus fósiles. En los años de 1800 a 1805 publicó su obra conocida como Leons d'Anatomie Comparée, en las que expuso su principio de la correlación de las partes, según el cual la estructura anatómica de cada órgano está funcionalmente relacionada con todos los otros órganos del cuerpo de un animal, y las características funcionales y estructurales de los órganos resultan de su interacción con el ambiente. Más aún, para Cuvier, las funciones y hábitos de un animal determinan su forma anatómica, en contraste con Geoffroy Saint-Hilaire, quien sostenía la teoría inversa que la estructura anatómica precede y hace necesario un modo particular de vida. Cuvier también sostuvo que las características anatómicas distintivas de grupos de animales constituyen una prueba de que las especies no han cambiado desde la creación. Cada especie está tan bien ajustada, tanto en términos funcionales como estructurales, que no sobreviviría cambios significativos. Mantenía además que cada una fue creada para un propósito especial y que cada órgano tiene su función particular. Cuvier no propuso una teoría de la evolución, ni mucho menos, pero dejó bien claros aspectos fundamentales que toda teoría de evolución debería tener en cuenta. Primero, el cambio gradual de una especie a otra no es compatible con la generalidad de las observaciones de la paleontología. En la naturaleza no son frecuentes los cambios graduales. El registro fósil muestra más bien lo contrario: saltos bruscos. Grupos enteros de animales que desaparecen, extinciones y otros que aparecen en tiempos relativamente cortos. Segundo, el principio de correlación de las formas está en la base de su pensamiento. En los organismos, cada una de sus partes se relaciona con el todo y sirve a una funcionalidad. Dos aspectos incompatibles con argumentos que todavía hoy se defienden vehementemente, y es que solo se defiende con vehemencia lo que se plantea ignorando aspectos fundamentales. Buffon con el transformismo está limitado al interior de las especies. Si bien Buffon especula sobre la posibilidad de un tipo original de donde habrían descendido el resto de los animales mediante transformaciones morfológicas, finalmente rechaza esta hipótesis basándose en la constancia de las especies y la infertilidad de los híbridos. La tesis de que Buffon era un evolucionista convencido que corrigió sus opiniones por miedo a la Iglesia no es aceptada ya por ninguno de los expertos en la obra de Buffon. Cuando Buffon publicó Les Époques de la Nature en 1778 contaba ya 71 años, por lo que constituye su testamento intelectual y una síntesis de todos sus trabajos. En la introducción afirma que quiere anotar los cambios sucesivos de la naturaleza. Establece 7 épocas según los hechos, los monumentos y las tradiciones. En la primera, la materia del globo se hallaba derretida por el fuego y la Tierra adquiría su forma, se elevaba en el ecuador y se achataba por los polos a causa del movimiento de rotación. En la segunda, la materia se hallaba consolidada ya formando grandes masas de materias bitrescibles. En la tercera, el mar, que cubría la tierra actualmente habitada, alimentaba a los animales provistos de concha o moluscos, cuyos despojos han formado las substancias calcáreas. En la cuarta se produjo la retirada de los mares que cubrían los continentes. En la quinta, los elefantes, hipopótamos y otros animales del sur habitaron las tierras del norte.
En la sexta, se separaron los dos continentes y apareció el hombre. En la séptima época, el hombre se desarrolló. Segundo punto, la contribución de Charles Darwin por el viaje de Beagle, sus observaciones y sus conclusiones. El viaje del Beagle duró casi 5 años, zarpando de la bahía de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y arribando a Falmouth el 2 de octubre de 1836. En su primera escala, en Santiago de Cabo Verde, Darwin descubrió que uno de los estratos blanquecinos elevados en la roca volcánica contenían restos de conchas. En Brasil, Darwin quedó fascinado por el bosque tropical, en Punta Alta y en los barrancos de la costa de Monte Hermoso, cerca de Bahía Blanca, Argentina, realizó un hallazgo de primer orden al localizar en una colina fósiles de enormes mamíferos extintos junto a restos modernos de bivalvos, extintos más recientemente de manera natural. Identificó, por un diente, al poco conocido megaterio, que en principio asoció con el caparazón de una versión gigante gliptodonte de la armadura de los armadillos locales. Darwin contempló con asombro la diversidad de la fauna y la flora en función de los distintos lugares. Así, pudo comprender que la separación geográfica y las distintas condiciones de vida eran la causa de que las poblaciones variaran independientemente unas de otras. En Chile, Darwin fue testigo de un terremoto, observando indicios de un levantamiento del terreno, entre los que se encontraban acumulaciones de valvas de mejillones por encima de la línea de la marea alta. Sin embargo, también encontró restos de conchas en las alturas de los Andes, así como árboles fosilizados que habían crecido a pie de playa, lo que le llevó a pensar que según subían niveles de tierra, las islas oceánicas se iban hundiendo, formándose así los atolones de arrecifes de coral. Poco después, en las Islas Galápagos, geológicamente jóvenes, Darwin se dedicó a buscar indicios de un antiguo centro de creación, y encontró variedades de pinzones que estaban emparentadas con la variedad continental, pero que variaban de isla a isla. También recibió informes de que los caparazones de tortugas variaban ligeramente entre unas islas y otras, permitiendo así su identificación. En Australia, la rata marsupial y el ornitorrinco le parecieron tan extraños que Darwin pensó que era como si dos creadores hubiesen obrado a la vez. Encontró a los aborígenes australianos bien humorados y agradables, y notó su decadencia por la proliferación de asentamientos europeos. Posteriormente, Darwin concluyó que los organismos que constituyen una especie no son idénticos entre sí, sino que tienen diferencias sutiles. Aquellos organismos que sobreviven y se reproducen, son más aptos por estar mejor adaptados al ambiente que aquellos que no, y heredan a su progenie las características que confieren tal aptitud. Darwin denominó a este proceso la supervivencia de los más aptos por selección natural. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque han logrado adaptarse mejor a su ambiente. La obra clásica de Darwin, El origen de las especies por selección natural, fue publicada en 1859, y en ella se establecen las condiciones del proceso evolutivo. Variaciones entre los individuos de una población, transmisión de los caracteres variables a la progenie, capacidad reproductiva, lucha por la supervivencia. Tercer punto, la teoría de Darwin y Wallace, la evolución por selección natural, el origen de las especies y los hechos esenciales de la evolución. El origen de las especies es un libro de Charles Darwin publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. En esta obra Charles Darwin 1809-1882 propuso el mecanismo de la selección natural como explicación para el origen de las especies. Haciendo un paralelismo con la selección artificial realizada por el ser humano en plantas o ganado, Darwin creó el concepto de selección natural, en el cual la naturaleza selecciona a las poblaciones más aptas para la supervivencia en determinado ambiente y descarta a las menos aptas.
La comunidad de descendencia. Mediante la teoría del origen común, Darwin logró integrar armoniosamente evidencias procedentes de campos tan dispares como la biogeografía, la paleontología, la anatomía comparada o la embriología. La convergencia de todas estas evidencias demostraba la comunidad de descendencia de todos los organismos vivos y extintos. De este modo, Darwin ofrecía una demostración sistemática del transformismo, oponiéndose al fijismo defendido en el marco tanto del uniformismo como del catastrofismo y a la teoría de las creaciones sucesivas. Al considerar el origen de las especies, es totalmente comprensible que un naturalista, reflexionando sobre las afinidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus relaciones embriológicas, su distribución geográfica, sucesión geológica y otros hechos semejantes, llegué a la conclusión de que las especies no han sido creadas independientemente, sino que han descendido, como variedades, de otras especies. El origen de las variaciones. Darwin dice que las causas de variabilidad, los efectos de la acción definida del cambio de las condiciones de vida, los de las llamadas variaciones espontáneas, que parecen depender de modo muy secundario de la naturaleza de las condiciones. Los de la tendencia a reversión a caracteres perdidos desde hace mucho tiempo. Los de las complejas leyes de crecimiento, como las de correlación, compensación, presión de una parte sobre otra, etc. Las condiciones de vida, el uso y del desuso, la variación correlativa. La selección natural. En el origen, Darwin utilizó la selección artificial como una analogía fundamental para la comprensión del mecanismo de la selección natural. La analogía de las técnicas agrícolas y ganaderas había sido ya utilizada por Lamarck como evidencia de la eficacia de su ley de uso y desuso de los órganos, tal como Lamarck lo decía. También Darwin, instigado por John Herschel, encuentra en la analogía un gran aliado metodológico. Tanto la selección artificial como la selección natural tienen como resultado la transformación de las especies gracias a la acumulación progresiva de variaciones. La gran diferencia estriba en la dirección del cambio dirigida hacia la utilidad del hombre, en un caso, ciega en el otro. Sin embargo, en muchos casos la selección artificial se remonta a épocas tan remotas, que su efecto resulta inconsciente para los hombres. El concepto de especie. En el origen, Darwin ofrece varios argumentos contra la concepción morfológica de especie. Así, recurre al dimorfismo sexual y otros polimorfismos, la alternancia de las generaciones, de larvas frente a los adultos y de las diferentes formas de flores que existen en una serie de especies de plantas para demostrar que el concepto morfológico de especie no tiene ningún sentido como base adecuada para la construcción de un lenguaje biológico. La selección natural por Russell Wallace. Diferencias entre las ideas de Darwin y Wallace respecto a la selección natural. Los historiadores de la ciencia han señalado que, aunque Darwin consideró que las ideas expuestas en el artículo de Wallace eran esencialmente las mismas que las suyas, ciertamente existían diferencias. 73 Darwin enfatizó la competición entre individuos de la misma especie para sobrevivir y reproducirse, mientras que Wallace dio una mayor importancia a la influencia del medio para forzar a las especies a adaptarse al entorno local. También se ha señalado que Wallace entendió la selección natural como un mecanismo de retroalimentación que mantenía a las especies adaptadas al entorno. A esto se le llamó la teoría Darwin-Wallace porque Darwin llegó a esta conclusión antes que Wallace, pero cuando Wallace también llegó a esta misma se lo envió a Darwin para que lo revisara, y cuando Darwin lo revisó, los dos concluyeron que su teoría era acertada. Hechos esenciales de la evolución. Prácticamente lo más esencial de esta teoría es la observación de Darwin en las Islas Galápagos sobre varias especies de pinzones, puesto que cada pinzón tenía un pico diferente para su estilo de alimentación, aunque el cuerpo es el mismo que el de otros pinzones, con lo que da a entender que tuvo un ancestro común, pero por razones geográficas se separaron, dividiéndose en varias razas y lograron adaptarse según sus necesidades. Cuarto punto. Pruebas de la evolución. Evolución biológica.
Se entiende por evolución biológica al conjunto de transformaciones o cambios que, a partir de un antepasado común, han dado origen a todas las formas de vida existentes sobre la Tierra. Estos conceptos, evolución y antepasado común, fueron formulados de modo intuitivo por varios filósofos griegos, pero es a partir del siglo XV que los científicos los postulan como teoría. Así, en 1859 Charles Darwin, luego de una minuciosa investigación, establece un cuerpo coherente de ideas que avalan dichos postulados. Evidencias del ancestro común. La evolución biológica es, posiblemente, el proceso más importante que afecta a los seres que viven en la Tierra. Un proceso que se prolonga mucho en el tiempo y tarda miles incluso, millones de años en manifestarse. Pese a ello, es un proceso imparable que comenzó con la aparición de la vida y desde entonces mantiene su vigor. La certeza o evidencia sobre el ancestro común y su derrotero evolutivo la podemos encontrar en varios tipos de pruebas. Pruebas biogeográficas las encontramos repartidas por todo el planeta, y consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad, situación o características, por ejemplo, un conjunto de islas, donde cada especie del grupo se ha adaptado a unas condiciones concretas. La prueba evolutiva aparece porque todas esas especies próximas provienen de una única especie antepasada que originó a todas las demás, en la medida en que pequeños grupos de individuos se adaptaban a condiciones de un lugar concreto, que eran diferentes a las de otros lugares. Son ejemplos característicos de esto los pinzones de las Islas Galápagos que fueron estudiados por Darwin, los drepánidos, aves de las Islas Hawái, o las grandes aves no voladoras distribuidas por el hemisferio sur, los ñandúes sudamericanos, las avestruces africanas, el diornis extinguido de Madagascar, el casuario y el emú australianos.